Hoy es jueves 19 de diciembre, la emisión matutina del noticiero de Next y KW Continente. Temas de hoy. El impeachment al presidente Trump ya es una realidad. Ayer la Cámara Baja norteamericana votó a favor de someter a juicio político al expresidente de los Estados Unidos, el cuarto presidente de Estados Unidos que es sometido a esta decisión. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia radial y televisiva. Oiga, ¿qué día? Estos son estos días en los que a uno le gusta porque hay tantas noticias, pero lo difícil es cuál es el bloque de noticias que usted necesita, como panameño y panameña, para formarse un criterio de las cosas que nosotros tenemos que prestarle atención, porque el mundo internacional está en función de nosotros, sobre todo un país cuya economía gira en torno al mundo. Pero algunas cosas, mire, un principio básico que uno aprende con todo esto de las nuevas telecomunicaciones mundiales es que la noticia como tal no es noticia. En este momento que estamos usted y yo hablando, está llegando al Parlamento inglés, en este momento, la reina Isabel, para instalar la sesión del Parlamento inglés. Para investir a Boris Johnson. A Boris Johnson. Y además para dar inicio formalmente a este periodo de sesiones en el Parlamento inglés, en donde, después de las elecciones que ocurrieron el 12 de diciembre, el primer ministro goza de una mayoría de 90. De 90. Por encima de la mayoría. Por encima del promedio. Del promedio. De manera que está ampliamente respaldado y creo que va a darle velocidad. Sí. A este proceso. Y algo que nosotros debemos tomar en cuenta de los ingleses, la elección no olvidemos que fue el jueves pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque hubiese habido un cambio de color, es decir, que hubieran ganado los laboristas, en una semana se cambia el gobierno. Así mismo, ahí no hay la transición es ya. Bueno, tanto así que Winston Churchill se fue a la conferencia de Potsdam pensando de que soy el que acaba de ganar una guerra, voy a ganar las elecciones fácilmente. No, perdió. Y en medio de la conferencia se tuvo que ir de la Potsdam porque lo votaron, es decir, y poner a Clemente Attlee, que fue quien terminó la conferencia de Potsdam. Decían los escritores que Churchill era bueno para la guerra, pero era malo para la paz. Así que el héroe fue derrotado. Pero además de eso, simultáneo a esto que le estoy contando, hace una hora exactamente, el presidente Vladimir Putin, eso de las 12 de la madrugada de allá y las 5 de nosotros, hay unas 7 horas de diferencia, estaba dando una conferencia de prensa. ¿Adivina cuántos periodistas? ¿A cuánto? A 2.000. Esa es la conferencia del año donde hace un resumen de lo que está ocurriendo. Y bueno, en esa conferencia de prensa con 2.000 periodistas con traducción simultánea, ¿ustedes saben en cuántos idiomas? Pues eso era como una nación unida. Es una torre de Babel. El presidente Putin solo, con ningún ministro. Y pregunte lo que usted quiera. Pero antes de esa conferencia, el presidente conversó por teléfono con el presidente de Turquía, Erdogan. ¿Sobre qué cosas hablaron? Bueno, él lo dijo en la conferencia de prensa. Habló sobre Siria y habló sobre Libia. Y obviamente habló sobre la compra de armas rusas que Erdogan está haciendo a Putin. A pesar de ser un importante de la OTAN. Claro, porque los cohetes SAM-400 que está adquiriendo Erdogan de Rusia y que los Estados Unidos, desde el punto de vista militar, de su doctrina militar, objeta, Erdogan dice que los va a comprar. El Senado de los Estados Unidos discute y tiene casi ya aprobado una ley para castigar con sanciones a Erdogan. Y Erdogan ha dicho que las compras va. Y si ellos quieren, Turquía se retira. Y estamos hablando no de cualquier país, estamos hablando de esa bisagra entre Asia y Europa. Bueno, Putin está hablando hoy, está diciendo un balance de la situación. Este es su cuarto mandato. Para que los que no sepan, este señor tiene su cuarto mandato y está en sus máximos niveles de aprobación interna. Es que ahí no hay oposición. No, la que hay la pone presa. Sí. Eso no es una democracia como tal, es un avance. Pero lo importante que quiero destacarle es que cuando usted hubiera visto
a un secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética dando una conferencia de prensa a la gente. No, y todo era secreto. Hasta si el primer ministro se enfermaba, nadie sabía nada. Si se moría tampoco. Moría tampoco. Ahora Putin con más inteligencia ha aprovechado el mundo de la comunicación y él es un excelente comunicador. Bueno, la revista Time, no por gusto, lo ha escogido varios años como el hombre más poderoso del mundo. Bien, eso está ocurriendo mientras estamos nosotros aquí conversando aquí, en Panamá. Se lo estamos diciendo directamente de lo que está pasando en el mundo. Detrás de esto, lo que Putin quiere establecer es la posición de Rusia frente al nuevo poder que se levanta, la alianza que él está construyendo con otros países, el enfrentamiento global que se está dando desde el punto de vista militar y comercial. Ahora les cuento un poco sobre ello. Hay unas preguntas que me hacían algunos televidentes sobre China. Ahora le hablo un poquito sobre eso. Bien. Pero no hay duda de que una de las noticias más importantes, si no la más importante, que le da la vuelta al mundo desde anoche, en una prolongada sesión, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con votación, con una primera, tanto los republicanos como los demócratas tuvieron 3 horas cada uno, repartidos proporcionalmente a cada uno de sus bancadas. Recuerde que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tiene 431 miembros. Sí, si usted dice entre dos, le da la mayoría que usted necesita. Bien. En una larga discusión, tanto republicanos que votaron todos en contra del impeachment y demócratas que la mayoría, casi el 99% votó contra y a favor del impeachment, el llamamiento a juicio político, dieron argumentos mientras el presidente de los Estados Unidos se pasó tuiteando todo el día. Y terminó la noche por allá por un meeting, creo que por allá por Michigan, tratando de bajarle el perfil, pero la noticia era esta. Los canales internacionales, todos, transmitieron tramos largos de este impeachment. Este es el 4º presidente que entra en este proceso y el tercero que pasa el impeachment dentro de la Cámara de Representantes. Recuerde que en el caso de Nixon, él renunció antes de la votación, como consecuencia no hubo votación. En términos prácticos, en la biografía del presidente de los Estados Unidos va a registrarlo como el tercer presidente que fue... No, el 4º sometido a impeachment. Sometido a eso por el tercero que fue votado. Porque Nixon no fue votado. No fue votado. No hubo votación porque él renunció antes. Bien. Esto, y fíjense la estrategia. La estrategia republicana es pasar esto rápidamente en el Senado. Es más, el líder opositor, el líder del Partido Republicano no permite ni que haya jurados ni que haya documentos, de manera que lo que va a haber es una votación. No hay juicio. No hay juicio. Y él quiere que esto se haga tan pronto se reinstale el Senado, por allá por el 20 de enero, se instale y ya, votemos y se acabó. Bien. Los demócratas van a usar otra estrategia. Van a demorar, y le están recomendando a la Pelosi que no mande el documento del indictment, del impeachment al Senado, sino meses más tarde. Que ella lo puede mandar Cuando marzo, sí. Abril, mayo. Que tenga incidencia en las elecciones. En el proceso electoral. Y cuando ya la decisión en el Partido Demócrata esté más clara. Ya esté más clara quién va a ser el... Recuerde que estamos hablando de un juicio político, ¿ah? Es un juicio político del presidente. Así está definido. El impeachment es eso, un juicio político. Bien. ¿Cuáles fueron los 2 cargos? Recuerde siempre. Uno es sobre abuso de poder. En esa votación, en ese juicio se votó los 2 artículos del impeachment. 231 a favor del impeachment y 199 en contra. De manera que ahí ganó el llamamiento a juicio. Es decir, que una votación por cargo partidista clara. Sí, clara. Cada partido tomó su decisión. Y ahí hubo dos abstenciones. En el siguiente cargo, obstrucción a la labor del Congreso. Y fíjense que ellos lo limitaron al Congreso para no ponerlo al Congreso, al Senado y al Congreso. Nada más al Congreso, porque en este cargo lo que ellos alegan es que el presidente hizo todo lo necesario para obstaculizar la labor del Congreso. Entonces, esto es un delito que está en la Constitución, que el presidente no puede hacer. Ojalá aquí en Panamá la gente recordara lo que los presidentes no pueden hacer.
esto que hizo aquí Varela, por ejemplo, de obstruir la justicia, de meterse en eso, incluso la Constitución panameña se lo prohíbe el presidente. Pues si no, eso es una tiranía. Bien, 229 a 199. De manera que oficialmente la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha votado a favor de llamar al presidente de los Estados Unidos a juicio político. Esto fue anoche. La decisión ahora es cuándo la señora Pelosi enviará esto al Senado. Y cómo el Senado, cuáles serán las normas que se están aprobando para este juicio. Recuerde que en el Senado el juicio es presidido por el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y los senadores actúan siempre como jueces. Como jueces. Y aquí viene una discusión. El senador McConnell, que es el del jefe de la mayoría, está coordinando con la Casa Blanca cómo manejar esto. Eso es ilegal. Porque él como juez no puede hacer esto. Pero bueno, en esta lucha política, si eso está pasando en los Estados Unidos, bueno, eso no inhabilita a los Estados Unidos para tomar decisiones. ¿Eh? Ojo, ojo. Lo que quiere es decir es que hay un nivel de tensión fuerte en los Estados Unidos, y esto forma parte de toda esta guerra global. Y claro, hace merma a la capacidad de liderazgo del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, que ahí les recomiendo que vean esa maravilla de Oliver Stone llamada Nixon. Sobre todo cómo los chinos. Nixon estaba abriendo sus relaciones con China en medio de esta decisión del Congreso de los Estados Unidos de someterlo a un impeachment, ¿sabes? Y llega pues disminuido. Y se notaba, por ejemplo, en la película, lo muestra muy bien, además, una actuación maravillosa de quien hace el personaje de Nixon, el actor, que incluso cuando va a Rusia, no se acuerdan, no olvidemos que Nixon tuvo no solamente la apertura con China, sino también el primer tratado de disminución de armas nucleares, los SALT. Los inicia negociando con Leonid Brezhnev, quien le dice: ¿usted está seguro que nosotros podemos seguir negociando con usted? Claro. Y aquí se abre un problema para el presidente. Ya en los Estados Unidos se escribe abiertamente sobre esto. ¿Es confiable el presidente de los Estados Unidos para definir políticas? Uno siempre debe tener claro, los países pequeños como nosotros debemos actuar con inteligencia, no debemos de llevarnos de Bruce. No, el poder es el poder, punto. Usted brega con el poder y no le esté dando categorías morales al poder. El poder es amoral, se aplica y se acabó. El que tiene más poder tiene más. Hay alguien que está discutiendo sobre la legalidad de la invasión en Panamá. Bueno, yo no creo que haya ninguna invasión que sea legal. En realidad, ¿qué invasión en el mundo puede ser legal? Por supuesto. Lo que sucede es que el poder fáctico legaliza. Por ejemplo, si se da un golpe militar, ¿el golpe militar de 1968 fue legal? Claro que no fue legal. ¿Qué legalizó el golpe? La estabilidad que logró en el control del gobierno. Y en la práctica, el golpe se convirtió en gobierno. Bueno, no olvidemos que el 1 de septiembre del año 89, nosotros teníamos un gobierno de facto. No había un gobierno legal siquiera establecido en Panamá. Bien. Y fíjense, mientras eso está ocurriendo, miremos otro país, Francia. Recuerda que el presidente Macron, en una forma enérgica, de reto, dijo que la reforma a la seguridad social iba porque iba. Ya. Y yo les dije ayer que se estaba incrementando la presión de los sindicatos, la presión de los gremios, la presión política, la presión económica. Bueno, ahora el presidente Macron dice: estoy anuente a replantearme la reforma a las pensiones. ¿Qué significa esto? La lectura que él hizo de su capacidad de imponer esto estaba equivocada. Y ahora está buscando un mecanismo de accionar, solo que no encuentra interlocutores válidos para resolver este problema. Entonces ahora está atrapado entre la protesta de los chalecos amarillos, entre esta protesta que ha sobrepasado a los chalecos amarillos y a las estructuras partidarias, y la necesidad que tiene Francia de reordenar sus finanzas públicas, porque el estado de bienestar que ellos diseñaron para Europa no se corresponde con la capacidad financiera de hacerle frente a esas cosas que ellos han dado. Es que encima de eso súmenle la desmovilización de los dos grandes partidos franceses, tanto el Partido Socialista como el Partido de Gaullista, los
Macron es una cosa que salió nadando a dos aguas. Y ahora él mismo no tiene estructura política. Él vino del PSOE y creó un partido nuevo. Pero un partido nuevo electoral. Que se llama EM, Sí, que es los siglas de su nombre. Se llamaba como él. ¿Eh? Y entonces ese partido le sirvió para ganar las elecciones, pero no le sirvió para gobernar. Así es. Bien, fíjense lo que le voy a decir, y no es broma. En España, Pedro Sánchez ni está cerca ni está lejos de ganar la confirmación como presidente. Entonces me dice, bueno, ¿y qué es esa payasada? Ni cerca ni lejos. Bueno, porque no está en ningún lado, pues. Van a tener un gobierno de facto hasta que convoquen nuevas elecciones. O, porque cuando se negocia con populistas, con nacionalistas, un día usted avanza 3 metros hacia adelante, otro día retrocede 4. Al día siguiente está usted en -1. Al día siguiente está en +3. Entonces, en ese zigzag de movimientos, ¿quién se está deteriorando? El sistema político español. Todavía, ante esta gran posición, entre comillas, del Partido Popular y el Partido Ciudadanos, que creyeron que sí, llegó el momento de planchar al señor Pedro Sánchez, se han olvidado de España. Y en España, hoy, Pedro Sánchez está negociando con los sectores de izquierda y de ultraizquierda. Y sectores independentistas. Que bueno, para que vean cómo está trascendiendo eso, ayer el juego Barcelona-Real Madrid tuvo una audiencia mundial de cerca de 600 millones de personas. ¿Y cuál fue el espectáculo que brindó España? Pues un estadio, un Camp Nou cercado, con protestas a los alrededores de independentistas reventando. Tsunami democrático, le decían. Sí. Así que, para que vean cómo todo está toda la política está influyendo, y a la falta de liderazgos claros y de gente realmente chiflada que está al frente de los partidos y de estos movimientos separatistas. Vean el espectáculo bochornoso que está dando España, que es el principal receptor de turistas del mundo, que es lo más grave de todo. Es decir, esto puede mermar el propio turismo español o la industria más importante de España, que es su sector turístico. Y fíjese que España vive una de las crisis más similares a las que vive nuestro continente. Si usted se pone a pensar, por ejemplo, en lo que pasa en Chile en este momento. Ya son 2 meses. Sí, vamos para 3. No, ya vamos a entrar en 2 meses. Sí. Se ve la crisis chilena. Usted se da cuenta de que en Chile, quienes fallaron a la lectura de lo que estaba ocurriendo en Chile fueron los partidos. Cuando hablo de los partidos, no me refiero a un partido de derecha ni de izquierda. Todos los partidos de derecha y de izquierda tuvieron una lectura incorrecta de lo que estaba ocurriendo en Chile. Y hasta ayer nosotros decíamos que Chile era el ejemplo a seguir. Bien. ¿Y qué estalla la crisis de Chile? Un aumento en el pasaje del metro de 35 centavos. 4. Eso fue 4 centavos porque eran 35 pesos. Sí, 30 pesos. 30 pesos. 4, pero fíjese, peor. Bueno, cuando el peso, pues podías equivaler. Sí, ahora está 800. Sí, 700. Ahora está peor. Y eso lo que hizo fue disparar la crisis chilena y sacó a flote lo profundo del sistema. ¿Qué era lo que pasó durante los últimos 30 años en la que gobernó la izquierda y la derecha en Chile? Los dos. Bueno, aquí estamos en pero 6 años de derecha y 24 años de izquierda y socialistas y demócratas cristianos. Y en los últimos años, Piñera, Bachelet, Piñera, Piñera. Entonces, todos mantuvieron la Constitución y las reformas tal cual la concibió Pinochet, en la que se privatizó la salud pública, el agua, las pensiones, la educación universitaria, y los jóvenes chilenos hoy están endeudados. Usted se gradúa de Chile con un préstamo y está endeudado y no puede trabajar. Bueno, Y lo que antes una situación muy similar a lo de los Estados Unidos. Claro, lo que antes le costaba 56% a los estudiantes para vivir, ahora le cuesta 90% del salario de los muchachos, es para pagar la deuda que ya tienen sin haberse casado. Sin formar hogar. Entonces, eso genera toda esta situación. Y España se encuentra en esa misma situación. Ahora le hablo un poco sobre Panamá, porque ayer se dio una reunión de los partidos políticos en la presidencia de la República. Y yo creo que si entramos al camino de la discusión política, usted no puede prescindir de los partidos políticos. Es un error. Pero creo que aquí hemos dado un paso
en la dirección correcta. Exacto. Bien. Veamos lo que está pasando en China. Huawei, ¿sabes qué es Huawei, no? Huawei es la compañía de comunicación tecnológica más grande de China. Más grande de China. Y debe estar dentro de las primeras 5 del mundo. Y está dentro de las compañías de mayor avance tecnológico. El 5G es la tecnología de punta comercial en este momento. ¿Sabes lo que dijo Huawei ayer? No necesitamos ningún componente técnico de ninguna compañía norteamericana ya. Es decir, ya todo es que no olvides que su proceso de fabricación y de software ya lo tienen ellos. De hardware. Yo creo que ellos están hablando del hardware porque realmente si algo tienen las compañías americanas, y uno lo ve pues este año en la lista de las 10 compañías más importantes del mundo, todas tienen que ver con software y algo relacionado con comunicación. Pues llámese Facebook, llámese Amazon, llámese Twitter, llámese... es decir, lo que tú dices, las compañías que no valen, que no producen nada. Y lo irónico de todo es que la compañía por valor más grande del mundo es la petrolera de Arabia Saudita. Aramco. Aramco. Que salió al mercado espectacularmente. Bien. Fíjense que además de esto, ¿por qué es importante para nosotros saber lo que está ocurriendo en China? Porque China se ha convertido en uno de los factores más importantes del comercio global. Y para nosotros, antes de llegar a esos niveles, China ya era importante. Sí. No es que ahora es que China es importante. China siempre ha sido importante, la República Popular China siempre ha sido importante para nosotros. De hecho, gran parte del debate en Panamá político giró en torno a si debíamos mantener relaciones diplomáticas con Taiwán o con China. Y con mucha sabiduría, la administración del presidente Ernesto Pérez Valladares dio un paso intermedio. Abrimos las relaciones comerciales con la República Popular China y mantuvimos las relaciones diplomáticas con Taiwán. Nosotros fuimos el único país del mundo que fue capaz de hacer que la República Popular China aceptara ese tipo de relación. El único país, una de las éxitos más importantes de la diplomacia panameña. Eso es lo que nosotros debemos entender. En este momento, ¿qué es lo que hay? Hay una guerra comercial entre los Estados Unidos, que se ha visto afectado por el surgimiento poderoso de China y la unión de China con Rusia, que ha permitido entonces utilizar una potencia con gran capacidad militar como Rusia y una potencia con gran capacidad económica y comercial como China para romper el carácter unipolar del poder mundial. Y ha abierto espacio a otras economías como la India, Pakistán, Indonesia, la propia Rusia, países en África, toda África, Brasil y México. Entonces, esa nueva realidad ha abierto una guerra. Y la primera muerte de una guerra, la primera cosa que muere en una guerra es la verdad. Y esta guerra comercial que ha tenido hoy, digamos, una bajada, en el sentido de que se ha bajado un poquito la tensión comercial entre los Estados Unidos y China, todavía está en el fondo. Entonces usted encuentra lo siguiente: hay en esta guerra funcionarios norteamericanos actuando ellos en los intereses de su país, y tienen ese derecho, claro, regando toda clase de especímenes de que los países de América Latina no deben tener relaciones con la República Popular China porque eso es peligroso, porque China está acostumbrada a engañarnos, porque eso... Bien. Usted tiene que mirar la experiencia nuestra con la República Popular China. En el año de 1973, el voto favorable a Panamá en el Consejo de Seguridad aquí en Panamá nos lo dio la República Popular China. Y la decisión de China de abrir relaciones comerciales con nosotros y que mantuviéramos la relación con Taiwán se basó en el concepto de ellos de dejar que nosotros residiéramos el canal sin ningún obstáculo. Y por eso se postergó hasta después del el 2000. De manera que en esto hay verdades y mentiras. Lo que para los países deben actuar, y en el caso de Panamá, es con un criterio geopolítico de qué es lo que nos importa. De manera que toda esta información que le estamos brindando, utilízala usted para llegar a sus propias conclusiones. Así es.